mis amados hermanos. Vamos al capítulo 2. Vamos a hablar acerca de las iglesias. Que procurar buscar la imagen del Señor, estar en una estatura, un límite aceptable delante de su presencia. Amén. Vamos a abrir el libro de Apocalipsis capítulo 2. Libro de Apocalipsis capítulo 2. Vamos a hablar sobre los 7 tiempos de las iglesias. Amén. Los 7 tiempos de las iglesias. A lo mejor hoy de una, cuando me toque daré la otra, porque de verdad son interesantes. Es interesante que nosotros estudiemos, es interesante que aprendamos cada día más, hermano, porque hay muchas cosas erradas, muchas cosas falsas que se están metiendo a las iglesias, amén, y que las han hecho pedazos, déjame decirlo, amén. Vamos a leer el libro de Apocalipsis capítulo 2, bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la Sagrada Escritura: escribe al ángel de la iglesia en Efeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto donde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieses arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te alabamos, te bendecimos, Dios. Oh, te adoramos, Santo de Israel, Señor. Te damos gloria, te damos honra, papá lindo, Señor. En este momento, Dios, se va a exponer tu palabra bendita, Dios. Pedimos, Señor, que tú nos ilumines, nos hagas crecer más, nos hagas aprender más, mi Dios amado, de ti. Que esa luz venga, Señor, a nosotros, a nuestra mente, a nuestro corazón, mi Dios amado, para que nos permitas crecer delante de ti, Señor, y estar, Señor, delante de tu presencia para siempre. En el nombre de Jesús, reprendo todo diablo, todo espíritu inmundo que quiera, Señor, perturbar, bendito Dios, Señor, nuestras mentes y nuestros corazones, mi Dios amado, y pon acto, Señor, nuestro espíritu para Dios aprender de ti. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén y amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Vamos a estudiar, como les dije, los 7 tiempos de las iglesias. Cuando nosotros leemos el libro de Apocalipsis, desde el primer versículo del capítulo 1, Dios le dice a Juan que describiera las cosas que habían de suceder en el futuro. O sea, que Dios le estaba diciendo a Juan lo que iba a acontecer después. Amén. Y fíjense una cosa, mis amados hermanos, las iglesias, en la antigüedad, en esta época, no solamente habían 7 iglesias, habían muchísimas más. Estaba la iglesia de Colosa, la iglesia de Corinto, la iglesia que estaba en Trades, mis amados hermanos. Pero la peculiaridad es por qué Dios le escribe a estas 7 iglesias nada más y no a las otras. Amén. Dios nos estaba mostrando aquí, le estaba mostrando a Juan los 7 tiempos que iban a pasar las iglesias desde el periodo que había llegado el Espíritu Santo en el día de Pentecostés hasta el día del fin, que el tiempo se acabaría para todos los seres humanos y para toda la creación. Amén. O sea que Dios no la estaba diciendo específicamente a iglesia, estaba hablando de tiempos específicos en la historia. Y
aproximadamente 2000 años. No son los 2000, son un poco menos. Amén. Fíjense una cosa, mis amados hermanos. Para entender lo que Dios quiere decir a las iglesias, tenemos que estudiar la cultura de esas ciudades, la política que ellos tenían, los aspectos religiosos de las ciudades, para poder entender lo que Dios le quería decir a estos hombres y mujeres que estaban allí en ese tiempo. Amén. Fíjense una cosa, la iglesia de Éfeso, la ciudad de Éfeso, mis amados hermanos, tenemos mucha información de esta ciudad en la Biblia. No tanta como las otras iglesias, pero sobre esta iglesia sí hay bastante información. Sabemos en el libro de Hechos que Pablo fue el que fundó esta iglesia de Éfeso, ¿verdad que sí? En el capítulo 19, Pablo habla a los efesios, predica allí. Mucha gente no había recibido al Espíritu Santo allí, y Pablo predica allí, y la gente se bautiza, y Pablo le impone la mano y reciben el Espíritu Santo. Amén. También Pablo le escribe a la iglesia de los Efesios. En el libro de los Efesios, si nosotros leemos estas cartas, esta carta de los Efesios es una de las cartas más profundas que tiene el Nuevo Testamento, y también la más espiritual. Porque Pablo nos enseña aquí cómo batallar la guerra espiritual. Amén. Amén. Fíjense que no es cualquier iglesia. Sabemos por la historia que el apóstol Juan también tuvo ministrando antes de ser encarcelado aquí en Éfeso, y después que él fue liberado también volvió a Éfeso y fue predicado. Amén. Y mediante esta clase vamos a ir revelando cosas del apóstol Pablo y el apóstol Juan. Aquí en esta iglesia estuvo Timoteo, estuvo Priscila, Aquila. Era una iglesia de poder. Era una iglesia de fuego. Amén. Si ustedes vamos a leer el significado de Éfeso, significa la deseable, ¿ok? Y este periodo abarca desde el día de Pentecostés hasta el año 100 después de Cristo. Era la iglesia que todos deseaban pertenecer, porque era la iglesia que estaba llena de poder de Dios. Era la iglesia que ordenaba a los espíritus y los espíritus se iban. Era la iglesia que ponía las manos a los enfermos y los enfermos sanaban. Era la iglesia que compartía juntos, unánime. Era la iglesia que estaba llena de amor, mis amados hermanos. Esta era la iglesia que tenía fervor delante de Dios, y por eso la ponen de primera, porque es la que comenzó. Amén. Desde el día de Pentecostés. Pero Dios le está aconsejando algo a esta iglesia. Pero ¿por qué Dios se lo aconseja? Estos cristianos que vivían en esta ciudad no era fácil. Se centraba allí. Era como Nueva York en nuestros días, que el comercio mundial de toda esa zona convergía en esa ciudad. Era muy rica, dice. Muy rica la ciudad, pero también tenía sus cosas malas. Como ciudad rica, como ciudad próspera, allí no se respetan tampoco las leyes. Es como decir Caracas ahorita. Yo viví muchos años en Caracas, viví alrededor de 12, 15 años allá, ¿verdad? Y la ciudad de Caracas es la más próspera de Venezuela. Ahí está el comercio, el centro del comercio del país, ahí está el motor. Amén. Y yo viví en Caracas y era nocturno. Me gustaba la vida nocturna en Caracas, y era muy próspera en aquellos días que yo vivía allá, pues. Allá había fuentes de trabajo, allá había de todo. Amén. Muy parecida, y la iglesia de los Efesios era así. Precisamente era una iglesia, era una ciudad muy próspera. Pero ¿qué es lo que pasa, mis amados hermanos? Como ciudad próspera, como ciudad que se da al libertinaje, como se da a todo pecado, por supuesto tenía sus malas cosas. Aquí en la ciudad de Éfeso tenía una diosa que se llamaba Artemisa, según los griegos, y los romanos le decían Diana de los Efesios. ¿Ok? ¿Qué es lo que le quiero decir con esto? Que la ciudad era tremendamente idólatra. Diana de los Efesios era conocida en
del apóstol Pablo, hubo un alboroto en Efeso donde Demetrio decía que Pablo le estaba destruyendo el negocio, y este hombre conversó con muchos hombres más comerciantes que vendían estampitas, que vendían cadenitas, amuletos. ¿Verdad que sí? Dice el libro de esos Hechos que hubo un gran alboroto porque Pablo predicaba y Pablo le quitaba las almas a Satanás. ¿Ok? ¿Verdad que sí? Sabemos eso por el libro de los Hechos. Era una ciudad bastante idólatra. ¿Ok? Recuerden una cosa, mis amados hermanos: el principio de todo pecado, la ventana de todo pecado es la idolatría. Cuando un pueblo se arrodilla delante de imágenes, cuando un pueblo se arrodilla delante de hombres, mis amados hermanos, ese es el principio de todos los demás pecados. Por eso es que el libro de Éxodo nos pone de primer mandamiento que no hagamos imágenes de lo que está en el cielo, ni lo que está en la tierra, ni lo que está debajo de la tierra. ¿Saben por qué? Porque esa es la ventana a todos los pecados que vienen después. Amén. Por eso es que Dios nos advierte, y esta ciudad era dura en torno a eso. Y la iglesia de Efeso se estaba enfrentando a eso. ¿Ok? ¿Están comprendiendo un poquito? Amén. ¿Ok? Miren, les voy a decir una cosa. Esta iglesia, que era la iglesia más poderosa que existía, y creo que no se va a volver a ver más. Esta iglesia desapareció. No se va a volver a ver más. La iglesia deseable, como su nombre lo indica, creo que desapareció, y esta no se va a ver más. Hay 4 iglesias que ahorita permanecen en el tiempo, y eso lo vamos a ver más adelante, pero esta iglesia ya no se va a ver más. ¿Ok? Esta iglesia poderosa, al parecer, no se va a ver más. Amén. Fíjense una cosa, tanto así que esta ciudad quedó totalmente desaparecida. Ahí lo que quedan son columnas del templo, precisamente de Artemisa o Diana, como llamaban los romanos, que era una de las 7 maravillas del mundo. Era un templo extremadamente hermoso, según la historia, pero de eso no queda absolutamente nada. La ciudad fue destruida. Amén. Fíjense una cosa. Vamos a pasar directamente a lo que me interesa realmente. Fíjate, Dios le dice a esta iglesia, la elogia. ¿Sabían ustedes? Trabaja duro, tiene paciencia, trabaja por amor de su nombre. Y yo me pregunto, si Dios elogia a esta iglesia, ¿por qué le dice: dejaste mi primer amor? ¿Qué es lo que estaba pasando aquí? Esta iglesia estaba trabajando arduamente, dice la palabra de Dios. Una iglesia que era paciente, o sea, que era firme y constante. ¿Ok? Hacía la obra, tenía discernimiento, y sin embargo a Dios no le agradaba. ¿Qué es eso? ¿Por qué Dios le dice eso? ¿Ustedes tienen alguna idea? Yo quiero que ustedes también me den a mí. ¿Por qué Dios le decía esos elogios que Dios le da? Yo la pondría una iglesia arriba, pero sin embargo esa iglesia no estaba arriba. Dios le dice que ha caído de su pedestal donde estaba. ¿Qué era lo que pasaba allí? Porque la expresión que dice: has trabajado arduamente. El trabajo arduo es como traduce la palabra griega, hebrea, que trabajaban duro, que trabajaban hasta el cansancio, hasta caer muertos en la cama sin una gota de energía. Cuando Dios habla aquí de paciencia, mis amados hermanos, esta gente tenía firmeza delante de las cosas de Dios y constancia. ¿Ok? No era la paciencia pasiva, era una paciencia activa, mis amados hermanos, que transformaba
el dolor, que transformaba el sufrimiento en gloria y en poder. Trabajaba mucho por el Señor, dice la Escritura. Tenía paciencia. ¿Y qué pasaba aquí entonces? Ese no es el trabajo. Estos hombres predicaban la palabra. Estos hombres discernían a las personas que venían acá dentro de la iglesia. La discernían, que estaban enseñando cosas malas, cosas que no eran correctas. Pero ¿por qué Dios aún a esta iglesia le dice eso? Has dejado mi primer amor. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Tienen alguna idea? ¿Qué es lo que pasa aquí? Porque dejar el primer amor es algo muy fuerte. Hay gente que trabaja por competencia. Hay gente que trabaja por competencia. No para Dios, no por querer estar delante del líder, como líder. Por ejemplo, si una persona ayuda 2 días, una persona ayuda 2 días, que no quiere ayudar 3, pero es para nadie. Para que tengan este mismo más. O si alguien se ganó 3 almas, entonces ya no el alma por el amor que se va a salvar, que voy a ganar 5 para estar siempre adelante. Que si a este se ganó más, algo como una vanagloria. Amén, sí, esa es una de las razones que tenía la iglesia de Efeso. ¿Ok? Ellos trabajaban, era por la iglesia y por su orgullo propio. No trabajaban para Dios. ¿Me entiende? Por eso es que Dios la reprende de una forma fuerte. Si nosotros escudriñamos bien esa palabra amor que dice allí, lo traduce en el griego ágape. ¿Ok? Esta palabra en particular, ágape, no utiliza las otras palabras que son fili o eros, que son amor entre hermanos o amor erótico entre pareja. Utiliza ágape. ¿Me entiende? Ágape. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a estudiar un poco. En el capítulo 1 dice: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, o sea, las estrellas en su mano derecha. ¿Ok? Ustedes saben que la mano derecha es donde está sentado Jesucristo al lado del Padre. ¿Qué quiere decir esto? Que la mano derecha simboliza el poder y la autoridad. Dios le está diciendo a esa iglesia: tú estás en mis manos. Específicamente al pastor de la congregación de Efeso es que le tenían que bajar la información y el pastor comunicarlo a las ovejas, porque Dios representa la estructura. ¿Ok? Dios hace la estructura y Él la mantiene. ¿Por qué les digo esto? Porque más adelante vamos a estudiar una herejía que se metió dentro de la iglesia, precisamente que quería quitar esa estructura que da Dios. O sea, Dios le dice a Juan: escribe esto, y me la dirige a las estrellas, que significan los pastores de las 7 iglesias. ¿Ok? Y sabemos por el número 7, fíjense, yo le hablé del número de la bestia, el 666, que el número 6 tiene su significado, que era la humanidad caída, la humanidad incompleta, la humanidad corrupta. Pero aquí el número 7 representa la perfección de Dios. Amén. Aquello que está completo. O sea, Dios quería dar un mensaje completo a la iglesia, y cada iglesia tiene sus propias características que engloban la iglesia global. Amén. Dios quiere darle un mensaje completo a la iglesia, pleno. ¿Ok? Por eso ese número 7 aparece por todos lados, porque es la perfección de Dios. 7 espíritus de Dios, 7 copas, 7 ojos, 7 alas, 7 cuernos, 7 trompetas.
Ese número 7 aparece por todos lados y el número 7 significa, como le dije, la perfección de Dios, tanto en lo bueno como en lo malo, porque las 7 copas representan el juicio, las 7 trompetas representan también juicio. Es algo pleno de Dios, donde engloba la perfección de Él, incluyendo el juicio contra el pecado, ¿ok? 7 estrellas. ¿Por qué? Porque usted y yo somos estrellas. Daniel decía en el capítulo 12, versículo 3, que nosotros somos estrellas resplandecientes allá en el firmamento. Amén. Usted y yo somos estrellas. El pastor es una estrella para Dios y tenía que dar luz. Tenía que dar luz y Efeso no estaba dando esa luz. Amén. Efeso estaba trabajando por su propia fuerza. No estaba injertado en la vid. ¿Ok? Por eso no emanaba el poder del Santísimo Dios en ellos. Ellos lo tomaron personal. Dice la Escritura que esta gente de Efeso estaba preparada. Y como lo vamos a ver más adelante, estaba muy preparada. Pero sin embargo, en el proceso tan duro que pasó, se había perdido algo. 7 estrellas. Fíjense la responsabilidad que tiene este hombre. El pastor de la iglesia tiene una gran responsabilidad con respecto a todos nosotros. Y a él y a los maestros que den clase acá, es a quienes se le van a pedir más cuenta. ¿Ok? Son a los pastores y a los maestros que le van a dar más cuenta. ¿Saben por qué? Porque la revelación de Dios viene sobre ellos. ¿Sabían? Eso lo dice el libro de Santiago. Son a esas personas que le van a pedir cuenta. Por eso es que hay que hablar la palabra como es. ¿Ok? Efeso no aceptó hablar la palabra como era. ¿Ok? ¿Qué es lo que le pasó a Efeso? Aparte de ellos trabajar por sí mismos y trabajar con sus propias fuerzas, o trabajar por mérito, o trabajar por orgullo propio. Efeso, trabajando tanto así, fue perdiendo la esencia de Dios. Y Dios nos manda a trabajar, ¿ok? Dios nos manda a predicar, y ese era el trabajo que se hacía. Pero ¿qué es lo que pasaba en Efeso? Que Efeso se encerró en las 4 paredes. Se encerró en la iglesia. Porque en aquellos momentos había mucha gente, muchos judíos detrás de la iglesia. Eran como espías que se metían dentro de las iglesias a estudiar la doctrina para después confundir a los creyentes. Amén. Confundirlos. Y era una de las cosas que también pasaba en Efeso. Amén. Pero fíjense una cosa, para entender esto, Dios le dice: tú has dejado mi primer amor, acuérdate de dónde has caído. ¿Ok? Si nosotros conocemos un poco el amor de Dios por los 2 mandamientos que hay, que es donde Jesús resume toda la ley en 2 mandamientos: ama a tu Dios y ama a tu prójimo. ¿Qué es lo que me está diciendo el Señor en la palabra? Que estos hombres habían perdido la comunicación con el cielo y también con los hermanos. Comunicación vertical y la horizontal ya no existía en la iglesia. Y cuando eso no existe, la iglesia corre peligro de extinción. Dios es la fuente, dice la Biblia. Dios es la fuente del amor. Pero nosotros, si nosotros obramos por nosotros mismos, no tenemos garantía que Dios vea eso como algo bueno. Y si se los dice a ellos, ¿me entienden? ¿Captan el mensaje? ¿Ok? Ellos trabajaban, no se duda. No se dudaba porque Dios los está elogiando. Pero no trabajaban con Él. No es lo mismo
un creyente trabaje en comunión con Dios. Y eso lo tengo experiencia yo, ¿ok? Yo no hablo por otros, siempre busco mis experiencias. Cuando Dios me trajo a sus manos, cuando Dios me llamó, le voy a decir este ejemplo mío propio para que lo vean mejor. Ustedes saben una cosa, yo estaba sin trabajo en aquel momento y yo todo el día pasaba, todo el día, absolutamente todo, día y noche, de día orando y buscando a Dios, ayunando, leyendo la palabra, haciendo cualquier, y de noche orando también y peleando con ese poco de cosas que me llegaban. ¿Ok? O sea que yo no tenía descanso. Pero ¿qué es lo que pasaba aquí? Que yo me logré conectar tanto con Dios en esos años que Dios me decía absolutamente todo lo que yo tenía que hacer. Absolutamente todo. Usted sabe que usted ha dicho aquí, ¿se acuerda cuando nosotros organizamos el aniversario de la silla y cómo adorné yo el púlpito? Eso me lo dijo Dios en una visión. ¿Sabía? Yo lo que hice fue agarrar a todos los muchachos y participarle en mi visión, lo que yo quería aquí, que venía de allá. Y eso fue lo que hice. Dios me guiaba e inclusive me decía: John, párate, mira hacia la derecha, ves a aquel hombre, anda y predícale. Me decía, anda y predícale. Me decía, John, anda, bañate y te diriges hacia la iglesia de la línea. Yo tenía que bañarme y irme solito para allá. Porque yo viví esa conexión y esa conexión la perdió la iglesia de Éfeso. Cuando uno se pone en las manos de Dios, ¿qué quiere decir? Que Él tiene el control. Él es el que va a bajar todo. Amén. ¿Ok? Dios es el que le va a decir a ustedes: muévete, no te muevas. Porque a Pablo le decía, Pablo quería ir para no, tú no vas para allá todavía. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque esa gente era guiado por la luz del Espíritu Santo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Aquel hombre que le dijo: Felipe, muévete para allá, no sé para dónde, que va un eunuco por allá. Y ese fue. Felipe fue a predicar a ese eunuco. El eunuco predicó en toda África, porque se iba para África. Gloria a Dios. Amén. ¿Por qué? Porque tenían esa luz, esa guía, esa conexión especial que la iglesia ha perdido en el tiempo. Aleluya. Gloria a Dios. Y es verdad lo que dice el hermano Luis. La iglesia se dedicó a trabajar sola. Habían aprendido, sí, pero eso lo aplicaban ya de una forma independiente de Dios. ¿Qué quiere decir? Que habían perdido la comunión con Dios. Por eso a Dios no le agradaba eso. Porque Él quería que sus hijos se comunicaran con Él. ¿Por qué les digo esto? Fíjense una cosa interesante. Vamos a llevarlo a un ejército. ¿Quién puede tener más visión de un campo de batalla? ¿Un general o un soldado? ¿Quién tiene más visión de un campo de batalla? ¿Un general o un soldado? Un general tiene más visión, ¿verdad que sí? Precisamente a esos generales es que anda buscando Dios para bajar la revelación. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios está siendo engañado, como estaba siendo engañada la iglesia de Efeso. ¿Ok? Dios anda buscando a esos hombres y por eso es que la información se la bajan en el pastor, porque es el que tiene más visión. ¿Ok? Es el que tiene más visión. Y eso hay que respetarlo. Esa organización hay que respetarla. Esa organización de Dios hay que respetarla. ¿Cuántas veces no hemos sufrido nosotros divisiones por causa de esto? ¿Cuántas veces nosotros nos hemos separado por causa de esto? Porque yo mismo lo viví aquí. Y eso es lo que se estaba metiendo en la iglesia. No querían respetar las estructuras, las organizaciones que Dios les daba.
Una vez escuché predicando a un hombre de una iglesia bautista que decía, yo no me sujeto al pastor. Yo dije, yo no escucho más esto. Yo no escucho más esto, porque eso es antibíblico. Eso es una organización de Dios. ¿Ok? Y Él, como dueño y señor, la estructura como Él quiere. ¿Qué es lo que pasa, mis amados hermanos? ¿Por qué le estoy explicando esto? Porque aquí aparece una herejía que se llama nicolaíta. ¿Ustedes saben qué es eso? Pastor, ¿sabe qué es los nicolaitas? Dígame, ¿qué es esta herejía? ¿Y quién era ese hombre de paso? Se llamaba Nicolás. Ajá, Nicolás. Él metió, él quería meter si no recuerdo, un tiempo que di esta clase, se me fue la... Ya va, una de las nicolaitas. Diga quién era ese Nicolás. Hermano Luis, ¿quién era Nicolás? Bueno, ahorita se me No era Nicolás Maduro. No se me fue la idea. Ok, está bien. Ok, ve. ¿Ah? Exactamente, ese hombre era un cristiano antes. Cuando Esteban. Correcto. Ok, ahora sí. ¿Me entiendes? Este hombre, Nicolaita, que dicen ahí, viene de la palabra Nicolás. Se llama Nicolás. Y él fue uno de los elegidos. Creo que era ministro, eran diáconos. Eran diáconos. Diáconos de la iglesia. Ponte allá, papi. Ponte allá. Eran diáconos de la iglesia. ¿Qué quiero decir yo con esto? Este hombre era un apóstata. Había dejado la fe. Y lo que había aprendido con Dios, él distorsionó todo eso. Porque eso pasa. Conozco un William Soto Santiago también. Él es colombiano. También fue criado en una iglesia cristiana y aprendió de Dios. Pero fue y se hizo una religión aparte. Y tanto así que se le difundió el cerebro que él se cree Jesucristo. ¿Me entiendes? Porque eso es lo que pasa cuando uno aprende de Dios y quiere manipular las escrituras a nuestros antojos. ¿Qué es lo que va a hacer? Nos vamos a hacer cortocircuito en el cerebro, hermano. Nos vamos a volver locos. En otras palabras. ¿Me entiendes? Este Nicolás era un hombre de fe también. Comenzó como hombre de fe. Sin embargo, en el proceso la fue perdiendo también. Tanto así que inventa esto y eso es una herejía peligrosísima en aquellos tiempos. ¿Por qué? Porque este hombre pretendía meter en la iglesia estructuras organizativas también. Y Dios fue el que jerarquizó a la iglesia. ¿Ok? Dios es el que dice, tú eres el pastor, tú eres el maestro, tú eres el evangelista. Tú eres el profeta, Dios es el que dice eso. Y este hombre luchaba contra esa estructura, ¿ok? Poniendo sus propias estructuras, tanto así que dividió a la gente. Para que comprendan lo que le estoy diciendo. La palabra Nicolás, vamos a ver, yo la escribí por aquí. Ajá, viene de un vocablo griego de dos palabras, una que es Nican
Balaam, tanto la herejía de Balaam, tanto la herejía de Jezabel, eran lo mismo que estaba ocurriendo en la iglesia. Y sabemos por las escrituras en el Antiguo Testamento que Balaam fue que llevó al pueblo a pecar, ¿ok? A cometer infidelidad a Dios, porque Dios le había dicho al pueblo que no se tenían que unir con mujeres extranjeras. Y este hombre se le metió en la mente a los israelitas que sí se podía tomar mujeres extranjeras. Entonces Israel empezó, los hombres israelitas y las mujeres israelitas se empezaron a cruzar con los moabitas. Y mayor maldición cayó. Amén. Esto precisamente era lo que ocurría en la iglesia. Un hombre quería conquistar al pueblo, atraerlo así a su doctrina, y muchos cayeron. ¿Y qué es lo que pasa? Si yo empiezo a dar una herejía o una filosofía, que como ustedes la quieran llamar, y yo empiezo a atraer personas hacia mí, y otras personas empiezan a atraer personas hacia él también, ¿me entiendes? Se vuelve una división. Una división que era lo que existía cuando Juan el Bautista predicaba. Los discípulos de Juan el Bautista y los discípulos de Jesús chocaban. ¿Ok? Porque ellos seguían a hombres. En este caso los que seguían a Jesús acertaron. Porque Jesús era Dios. Y Jesús es Dios. Amén. Pero quiero que entiendan que esa herejía o esa filosofía, como la llama Pablo, filosofía hueca, que